Muchas personas conocen el nombre de Jesús, pero pocas realmente entienden el poder de sus enseñanzas, porque Jesús no vino solamente a crear una religión, Él vino a transformar corazones, cambiar destinos y mostrar un camino capaz de restaurar incluso a quienes ya no encuentran sentido para seguir adelante. El problema es que vivimos rodeados de voces que enseñan exactamente lo contrario de aquello que Jesús enseñó. El mundo dice que debes devolver el mal con más mal. Jesús enseñó a perdonar. El mundo dice que el dinero lo es todo. Jesús enseñó que una persona puede ganar el mundo entero y perder su alma. El mundo enseña orgullo, apariencia y egoísmo. Jesús enseñó humildad, amor y verdad, y por eso tantas personas están emocionalmente cansadas. Tienen cosas, logros, seguidores, reconocimiento y continúan vacías por dentro. Porque existe un vacío que nada en esta tierra consigue llenar cuando el corazón está lejos de Dios. Tal vez hoy tú también estás luchando en silencio con cosas que nadie conoce: ansiedad, miedo, culpa, heridas del pasado, cansancio emocional, preguntas que parecen no tener respuesta, y aunque intentas seguir adelante, dentro de ti existe una sensación constante de que algo está faltando. Las enseñanzas de Jesús tienen el poder de entrar exactamente en ese lugar donde nadie más consigue llegar, porque sus palabras no fueron hechas solamente para ser escuchadas, fueron hechas para transformar vidas reales, personas heridas, personas cansadas, personas que se equivocaron muchas veces y aún así necesitaban una nueva oportunidad. Hay algo impresionante en las palabras de Jesús. Incluso después de miles de años, continúan confrontando, sanando y despertando corazones alrededor del mundo. Porque cuando Jesús hablaba, no entregaba simples consejos humanos. Él revelaba verdades capaces de cambiar completamente la manera de vivir de una persona. Y aquí existe algo que muchos descubren demasiado tarde. Las decisiones que tomas hoy están construyendo silenciosamente la vida que tendrás mañana. Por eso las enseñanzas de Jesús son tan importantes, porque ellas no solamente preparan a alguien para la eternidad, también enseñan cómo vivir correctamente aquí y ahora. Mientras escuches este video, no lo hagas como quien oye palabras religiosas, escúchalo como alguien que necesita dirección, como alguien que necesita respirar nuevamente, porque quizá una de estas enseñanzas llegará exactamente al área de tu vida que hoy más necesita ser transformada. Y después de entender lo que Jesús realmente enseñó, será imposible continuar viendo la vida de la misma manera. El mundo llama amor a muchas cosas que en realidad solo son interés, orgullo o dependencia emocional. Muchas personas dicen amar, pero abandonan cuando las dificultades aparecen. Otras permanecen cerca solamente mientras reciben algo a cambio. Y por eso existe tanta gente herida, decepcionada y emocionalmente agotada. Jesús enseñó un amor completamente diferente, un amor capaz de permanecer incluso cuando no es fácil, un amor que no nace solamente de emociones, sino de decisión, compasión y verdad. En Mateo Jesús enseñó que incluso debemos amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen, y esa enseñanza confronta directamente el corazón humano, porque amar cuando todo está bien es fácil. Difícil es amar cuando alguien hiere tu orgullo. Difícil es responder con calma cuando el corazón está lleno de dolor. Difícil es no devolver la misma maldad que recibiste, pero Jesús mostró que el odio nunca cura el odio. La venganza no trae paz. El resentimiento destruye lentamente a quien lo carga dentro del corazón. Hay personas que continúan presas a heridas antiguas porque nunca aprendieron a liberar perdón, y aquí existe algo profundo. Perdonar no significa decir que el daño no existió. Significa dejar de permitir que el dolor controle tu vida. Porque mientras alguien vive alimentando resentimiento, permanece emocionalmente conectado a aquello que lo hirió. Tal vez hoy existe alguien que marcó tu corazón negativamente. Una traición, una mentira, un abandono, y aunque el tiempo pasó, esa herida todavía influye en tus pensamientos y emociones. Jesús entendía el peso que el dolor humano puede causar, por eso enseñó tanto sobre el perdón, la misericordia y el amor verdadero. Porque quien aprende a amar como Jesús enseñó, comienza a experimentar una libertad que el odio jamás conseguirá dar. El amor de Jesús no transforma solamente relaciones, transforma corazones. Y
Muchas veces, la cura que una persona necesita comienza cuando decide abandonar el peso que estaba cargando hace años. Muchas personas viven atrapadas en pensamientos que nunca descansan. Se preocupan por el mañana, imaginan problemas que todavía no ocurrieron y cargan un peso emocional constante dentro del corazón, aunque estén sonriendo por fuera. Por dentro viven cansadas. Jesús conocía profundamente las luchas humanas, por eso. En Mateo enseñó que no debemos vivir angustiados por el día de mañana. Él habló sobre las aves del cielo y las flores del campo para mostrar que Dios cuida incluso de los detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Eso no significa vivir irresponsablemente. Jesús no enseñó pasividad, Él enseñó confianza, porque existe una gran diferencia entre ser prudente y vivir dominado por el miedo. La ansiedad hace que una persona pierda la paz incluso en días tranquilos, roba el sueño que ensula la mente y hace que el corazón viva siempre esperando algo malo. Y lo más peligroso es que, muchas veces, quien vive así comienza a perder la capacidad de disfrutar las bendiciones que ya tiene. Hay personas que pasan tanto tiempo preocupadas por el futuro que dejan de vivir el presente. Nunca descansan emocionalmente, siempre sienten que falta algo, que necesitan controlar todo o que algo terrible está por suceder. Pero Jesús mostró que la verdadera paz nace cuando alguien entiende que Dios continúa teniendo control incluso en medio de la incertidumbre, porque la fe no elimina todos los problemas de la vida, pero cambia la forma en que enfrentamos esos problemas. Tal vez hoy tu mente está agotada, quizá llevas días luchando con preocupaciones que nadie conoce, y cuanto más intentas resolver todo solo, más pesado parece volverse el corazón. Jesús enseñó que existen batallas que no serán vencidas solamente con esfuerzo humano. Algunas necesitan entrega, confianza y dependencia de Dios, porque cuando una persona intenta controlar absolutamente todo, termina destruyéndose emocionalmente. Y aquí existe algo poderoso. Muchas veces, la paz que tanto buscas no aparecerá cuando tengas todas las respuestas. Aparecerá cuando entiendas que Dios permanece contigo incluso en los momentos donde todavía no consigues entender el camino. Una de las mayores dificultades del ser humano es reconocer que necesita cambiar. Muchas personas quieren bendiciones, respuestas y paz, pero no quieren confrontar las áreas equivocadas de su propia vida. Y ahí es donde el orgullo comienza a destruir silenciosamente el corazón. Jesús confrontó constantemente a personas religiosas que aparentaban espiritualidad por fuera, pero estaban llenas de arrogancia por dentro. En Lucas él mostró que Dios resiste al orgulloso, pero se acerca a quien tiene un corazón humilde. El orgullo hace que alguien crea que siempre tiene razón, impide pedir perdón, aceptar corrección y reconocer errores. Y lentamente la persona comienza a endurecerse emocional y espiritualmente. Hay personas que se alejaron completamente de Dios porque dejaron de escuchar, ya no aceptan consejos, ya no permiten que nadie confronte sus actitudes, se convencieron de que no necesitan ayuda. Pero la verdad es que nadie crece espiritualmente mientras continúa preso al orgullo. Jesús enseñó que los humildes son capaces de aprender, cambiar y ser transformados, porque la humildad no debilita a nadie. La humildad abre espacio para que Dios trabaje dentro del corazón. Tal vez hoy existe un área de tu vida donde el orgullo está hablando más fuerte que la verdad. Quizá hay heridas que continúan abiertas porque nadie quiso dar el primer paso. Relaciones destruidas por palabras duras, distancias creadas por ego y resentimiento. El problema es que el orgullo promete protección, pero produce soledad, hace que la persona construya muros alrededor de sí misma mientras lentamente pierde la paz. Jesús mostró algo poderoso: las personas más fuertes no son las que aparentan perfección, son las que tienen humildad para reconocer sus errores y permitir que Dios transforme aquello que necesita ser cambiado. Y muchas veces, la restauración que alguien tanto necesita comienza en el momento en que deja de luchar contra la verdad. Vivimos en un mundo donde muchas personas están más preocupadas por parecer bien que por realmente estar bien. Se esfuerzan por mantener una imagen perfecta delante de otros mientras por dentro cargan vacío, tristeza y heridas que nadie conoce. Jesús confrontó fuertemente ese tipo de vida.
En Mateo él enseñó que Dios no se impresiona con apariencias externas cuando el corazón permanece distante de la verdad. Hay personas que aprenden a esconder emociones, fingir felicidad y actuar como si todo estuviera bajo control, pero el corazón cansado siempre encuentra una manera de mostrar sus heridas, a veces a través de la ansiedad, otras veces mediante la irritación, el miedo o el vacío constante. Jesús nunca se enfocó solamente en aquello que las personas mostraban por fuera, él miraba el interior, veía dolores ocultos, luchas silenciosas y pensamientos que nadie más conseguía percibir. Y eso es importante porque muchas personas viven intentando impresionar a otros mientras descuidan completamente su vida espiritual. Buscan aprobación humana pero pierden paz interior, construyen una imagen fuerte, aunque emocionalmente estén quebradas. Tal vez tú mismo ya sentiste la presión de aparentar algo que no estabas viviendo realmente, sonreír cuando el corazón estaba agotado, fingir tranquilidad mientras la mente estaba llena de preocupaciones. Jesús enseñó que la transformación verdadera comienza dentro del corazón, porque cuando el interior cambia, las actitudes también cambian, las palabras cambian, las decisiones cambian, la manera de vivir cambia. El problema es que mucha gente intenta cambiar solamente por fuera, ajustan comportamientos visibles, pero nunca enfrentan las raíces emocionales y espirituales que continúan causando dolor. Jesús mostró que Dios no busca perfección humana, busca sinceridad, busca personas dispuestas a reconocer sus debilidades y permitir que Él restaure aquello que está herido. Y aquí existe algo poderoso. No importa cuánto tiempo alguien haya vivido escondiendo sus luchas, cuando decide abrir el corazón delante de Dios, comienza un proceso de transformación que ninguna apariencia consigue producir. Muchas personas creen que guardar resentimiento las hace más fuertes. Piensan que mantener el dolor vivo es una forma de protegerse para no ser heridas nuevamente. Pero con el tiempo, el resentimiento comienza a consumir la paz, la alegría y hasta la capacidad de confiar en otros. Jesús habló repetidamente sobre el perdón porque entendía cuánto daño puede causar un corazón preso al odio. En Mateo él enseñó que debemos perdonar no solamente una vez, sino continuamente. Eso confronta profundamente la naturaleza humana, porque cuando alguien es herido, la reacción más natural es querer distancia, venganza o indiferencia. El problema es que el resentimiento nunca permanece pequeño, crece lentamente dentro del corazón. Hay personas que continúan emocionalmente presas a situaciones que ocurrieron hace años, traiciones, rechazos, palabras duras y decepciones que todavía producen dolor como si hubieran ocurrido ayer, y aunque intentan seguir adelante, algo dentro de ellas continúa pesado. Jesús mostró que el perdón no significa ignorar el mal que alguien hizo, significa decidir no vivir controlado por ese dolor, porque mientras una persona alimenta resentimiento, permanece conectada emocionalmente a aquello que la hirió. Tal vez existe alguien que marcó negativamente tu vida, y quizá cada vez que recuerdas lo ocurrido, el corazón vuelve a llenarse de tristeza o rabia. Pero Jesús enseñó que el perdón trae libertad precisamente para quien decide soltar ese peso. Eso no significa permitir abusos o continuar aceptando actitudes destructivas. Significa liberar el corazón para que el dolor no continúe dominando tu vida. Y aquí existe algo poderoso. Muchas veces la persona que te hirió siguió adelante hace mucho tiempo, mientras tú continúas cargando emocionalmente aquello que ocurrió. Por eso el perdón es tan importante, porque rompe cadenas invisibles que mantienen el corazón preso al pasado. Jesús sabía que un corazón lleno de odio jamás conseguiría experimentar verdadera paz. Por eso enseñó misericordia, compasión y restauración. Y cuando alguien finalmente decide perdonar de verdad, descubre algo que parecía imposible. La libertad emocional que tanto buscaba estaba escondida detrás de la decisión que más miedo tenía de tomar. Muchas personas pasan años enteros persiguiendo dinero, reconocimiento, placer y éxito, creyendo que esas cosas finalmente llenarán el vacío que sienten dentro del corazón. Trabajan sin descanso, buscan aprobación constante y viven intentando alcanzar una felicidad que siempre parece distante. Pero Jesús enseñó algo completamente diferente. En Marcos él preguntó: ¿qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?
Y esa pregunta continúa confrontando millones de personas hasta hoy. ¿Por qué existe un vacío espiritual que ninguna conquista humana consigue llenar? Hay personas que alcanzaron fama y aún así viven deprimidas. Otras consiguieron riquezas y continúan sintiéndose vacías. Algunas tienen todo aquello que soñaron y aún así no encuentran paz. El problema no está en tener bienes o sueños. El problema comienza cuando alguien coloca toda su esperanza en cosas temporales, esperando encontrar allí aquello que solamente Dios puede dar. Jesús mostró que la verdadera felicidad no depende únicamente de circunstancias externas, porque una persona puede tener poco y aún así vivir con paz, mientras otra puede tener mucho y continuar emocionalmente destruida. Vivimos en una época donde las personas son constantemente presionadas a compararse con otras. Redes sociales, apariencias y reconocimiento hacen que muchos sientan que nunca son suficientes, y cuanto más intentan impresionar al mundo, más agotados se vuelven por dentro. Tal vez tú mismo ya sentiste esa sensación de conquistar algo importante y aún así continuar vacío, como si siempre faltara algo, como si ninguna victoria fuera suficiente para traer descanso verdadero al corazón. Jesús enseñó que quien vive solamente para las cosas de este mundo termina perdiéndose a sí mismo lentamente, porque cuando Dios deja de ocupar el centro de la vida, el corazón comienza a buscar satisfacción en lugares que jamás conseguirán completarlo. Y aquí existe algo profundo. Muchas veces, Dios permite que una persona perciba el vacío de ciertas cosas para mostrarle que fue creada para algo mucho mayor que placeres momentáneos o reconocimiento humano. Jesús nunca prometió una vida sin luchas, pero enseñó que existe una paz que el mundo no puede hacer ni quitar. Una paz que permanece incluso cuando las circunstancias no son perfectas y cuando alguien finalmente entiende eso, deja de correr desesperadamente detrás de cosas que solo producen satisfacción momentánea y comienza a buscar aquello que realmente puede transformar su vida desde adentro. Es fácil hablar de fe cuando todo está saliendo bien, cuando existe estabilidad, salud y tranquilidad. Muchas personas sienten confianza, pero la verdadera fe aparece en los momentos donde el corazón no entiende lo que está ocurriendo. Jesús nunca escondió que la vida tendría luchas. En Juan él dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también enseñó que no debemos perder la esperanza porque Él venció al mundo. Hay personas que se acercan a Dios solamente mientras reciben aquello que desean, pero cuando llegan problemas, decepciones o silencios difíciles comienzan a dudar, desanimarse y alejarse espiritualmente. La fe verdadera no significa ausencia de miedo. Significa continuar confiando incluso cuando las respuestas todavía no aparecieron, porque existen momentos donde Dios trabaja en silencio mientras el corazón humano lucha para no rendirse. Tal vez hoy estás atravesando una temporada difícil, quizá llevas tiempo orando por algo que todavía no cambió, y dentro de ti existe una batalla constante entre continuar creyendo o desistir completamente. Jesús entendía profundamente el dolor humano. Él vio personas cansadas, enfermas, rechazadas y emocionalmente destruidas, y aún así continuó enseñando que Dios permanece presente incluso en medio del sufrimiento. El problema es que muchas veces queremos entender todo antes de confiar. Queremos garantías, explicaciones inmediatas y caminos completamente claros. Pero la fe comienza justamente cuando alguien decide caminar aún sin conseguir ver todo el camino delante de sí. Hay situaciones donde la única cosa que mantiene a una persona firme es la confianza de que Dios todavía continúa obrando aunque nada parezca cambiar. Y aquí existe algo poderoso. Los momentos difíciles también revelan aquello que realmente domina el corazón, porque cuando todo se derrumba, las personas descubren dónde colocaron verdaderamente su esperanza. Jesús enseñó que quien construye su vida sobre Dios permanece firme incluso durante las tormentas, no porque nunca sufrirá, sino porque tendrá una base más fuerte que las circunstancias. Y muchas veces, la temporada más difícil de una vida termina convirtiéndose en el momento donde alguien más profundamente aprende a confiar en Dios. Muchas veces las personas están tan enfocadas en los errores ajenos que dejan de percibir aquello que está destruyendo lentamente su propia vida.
Critican actitudes de otros, juzgan decisiones y observan defectos externos, pero ignoran las luchas que existen dentro de sí mismas. Jesús confrontó directamente ese comportamiento. En Mateo él enseñó que, antes de intentar corregir a otros, cada persona debe mirar primero aquello que necesita ser transformado dentro de su propio corazón. Eso es difícil porque el ser humano tiene facilidad para justificar sus propios errores. Muchas personas reconocen rápidamente el orgullo, la mentira o la falta de amor en otros, pero encuentran explicaciones para las mismas actitudes dentro de sí mismas, y poco a poco el corazón comienza a endurecerse. La conciencia se acostumbra con comportamientos equivocados, lo que antes incomodaba empieza a parecer normal, y sin darse cuenta, la persona se distancia de Dios lentamente. Jesús mostró que el verdadero cambio espiritual comienza cuando alguien deja de fingir perfección y reconoce honestamente aquello que necesita cambiar, porque nadie puede ser transformado mientras continúa escondiéndose detrás de apariencias. Tal vez hoy existe algo dentro de ti que Dios ya intentó confrontar varias veces, una actitud, un pensamiento, un resentimiento o un hábito que lentamente está afectando tu paz y tus decisiones. El problema es que muchas personas esperan que Dios transforme circunstancias externas mientras se niegan a permitir que Él transforme el interior. Quieren cambios alrededor, pero no dentro del corazón. Jesús enseñó que aquello que sale del interior de una persona revela lo que realmente existe dentro de ella, las palabras. Las decisiones y las reacciones nacen primero en el corazón antes de aparecer externamente. Y aquí existe algo profundo. Las mayores batallas espirituales muchas veces ocurren en silencio, en pensamientos que nadie escucha, en emociones escondidas, en luchas internas que otros jamás perciben. Pero Jesús nunca rechazó a quienes reconocían sinceramente sus debilidades. Al contrario, siempre se acercó a quienes tenían humildad para admitir que necesitaban ayuda y transformación. Porque cuando alguien permite que Dios trabaje verdaderamente dentro del corazón, comienza un cambio real que afecta todas las áreas de la vida. Existen momentos en la vida donde una persona puede sentirse completamente sola aunque esté rodeada de gente. Hay luchas que nadie entiende completamente, dolores que no consiguen explicarse con palabras, temporadas donde el corazón se siente cansado de intentar mantenerse fuerte. Jesús conocía ese sentimiento humano. Por eso, en Mateo él enseñó que estaría con sus hijos todos los días, incluso hasta el fin. Esa promesa no elimina automáticamente las dificultades, pero transforma la manera en que alguien enfrenta las tormentas de la vida. Muchas personas viven intentando cargar todo solas, intentan resolver cada problema únicamente con sus propias fuerzas, y poco a poco terminan emocionalmente agotadas porque el corazón humano no fue creado para soportar todo aislado de Dios. Tal vez tú mismo ya pasaste noches intentando entender situaciones que parecían no tener solución, momentos donde el miedo hablaba más fuerte que la esperanza, instantes donde parecía que nadie realmente percibía el peso que existía dentro de ti. Jesús enseñó que Dios no abandona a quienes colocan su confianza en Él, incluso cuando la respuesta demora, incluso cuando las circunstancias parecen confusas, incluso cuando el camino parece oscuro. El problema es que muchas veces queremos señales inmediatas para sentir seguridad, queremos ver todo claramente antes de continuar avanzando. Pero la confianza verdadera nace justamente cuando alguien decide permanecer firme aún sin entender completamente lo que Dios está haciendo. Hay personas que desistieron espiritualmente porque confundieron silencio con abandono, pero muchas veces Dios continúa obrando incluso en temporadas donde el corazón no consigue percibirlo. Y aquí existe algo poderoso. Cuando una persona aprende a depender de Dios, comienza a descubrir una fuerza que no viene solamente de emociones humanas, encuentra paz en medio del caos, encuentra dirección durante la incertidumbre, encuentra esperanza incluso en los días más difíciles. Jesús nunca prometió que la vida sería fácil, pero prometió presencia. Y existe una gran diferencia entre enfrentar luchas solo y atravesarlas sabiendo que Dios continúa caminando contigo. Muchas veces, aquello que sostiene a una persona en los momentos más oscuros no es la ausencia de problemas,
Es la certeza de que Dios permanece cerca incluso cuando todo parece perdido, y cuando alguien verdaderamente entiende eso, deja de vivir dominado por el miedo y comienza a caminar con una confianza que el mundo jamás conseguirá explicar. Muchas personas creen que solamente las grandes decisiones cambian el rumbo de una vida. Piensan que el peligro está únicamente en errores enormes o elecciones extremas. Pero Jesús enseñó algo diferente. Las pequeñas decisiones diarias también construyen silenciosamente el futuro de una persona. Una palabra dicha impulsivamente, una mentira aparentemente pequeña, un hábito alimentado en secreto, una actitud repetida constantemente. Todo eso parece insignificante al comienzo, pero con el tiempo comienza a moldear el corazón y el camino de alguien. En Lucas Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho, porque el carácter verdadero aparece precisamente en aquello que nadie está observando. El problema es que muchas personas esperan cambiar solamente cuando las consecuencias aparecen, e ignoran señales pequeñas. Justifican actitudes equivocadas y creen que todavía tienen control absoluto sobre todo, pero las caídas grandes casi siempre comienzan con pequeñas concesiones repetidas durante mucho tiempo. Hay personas que destruyeron relaciones importantes por detalles que nunca corrigieron, otras perdieron paz interior porque permitieron lentamente pensamientos negativos dominar la mente, algunas se alejaron de Dios no de una vez, sino poco a poco. A través de decisiones aparentemente pequeñas, Jesús mostró que el corazón humano necesita vigilancia constante, porque aquello que alimentas diariamente termina fortaleciéndose dentro de ti. Si alguien alimenta resentimiento, el corazón se endurece. Si alimenta orgullo, pierde sensibilidad espiritual. Si alimenta fe, la confianza en Dios comienza a crecer. Tal vez hoy existen áreas pequeñas de tu vida que parecen inofensivas, pero lentamente están afectando tus emociones, pensamientos y decisiones, y justamente por parecer pequeñas, muchas veces son ignoradas. Pero Jesús enseñó que las transformaciones verdaderas también comienzan en pequeños pasos. Una decisión correcta tomada hoy puede cambiar completamente el camino de mañana. Un hábito saludable puede restaurar lentamente aquello que estaba destruido. Una oración sincera puede acercar nuevamente un corazón cansado a Dios. Y aquí existe algo poderoso. Dios no observa solamente grandes momentos visibles. Él también mira aquello que haces cuando nadie está mirando, porque el carácter se construye precisamente en las decisiones ocultas. Muchas personas esperan cambios inmediatos y gigantescos, pero Jesús enseñó que el reino de Dios muchas veces comienza como una pequeña semilla que crece silenciosamente, y cuando alguien entiende el poder de las pequeñas decisiones, comienza a percibir que el futuro no se construye solamente en grandes momentos, sino en aquello que elige diariamente alimentar dentro del corazón. Muchas personas están cansadas sin entender realmente por qué. Intentan descansar, distraerse y llenar la mente con diferentes cosas. Pero el agotamiento interior continúa creciendo porque existen cansancios que no vienen solamente del cuerpo, vienen del alma. Jesús entendía profundamente el peso que muchas personas cargaban dentro del corazón. Por eso, en Mateo Él hizo una invitación poderosa: venir a Él para encontrar descanso verdadero. Eso es importante porque vivimos en una generación emocionalmente agotada. Personas ansiosas, heridas, frustradas y llenas de preocupaciones constantes. Mucha gente aprendió a continuar funcionando por fuera mientras por dentro está completamente cansada. Hay personas que se sienten vacías incluso después de conquistar cosas importantes. Otras viven ocupadas todo el tiempo porque tienen miedo de quedarse solas con sus propios pensamientos. Algunas intentan llenar el corazón con entretenimiento, dinero o relaciones, pero nada parece traer paz duradera. Jesús mostró que el descanso verdadero no nace solamente de circunstancias tranquilas, nace de una conexión profunda con Dios, porque cuando el corazón está distante de Él, ninguna conquista humana consigue producir satisfacción completa. Tal vez hoy tú también estás cargando pesos que nadie conoce, preocupaciones acumuladas, heridas emocionales, miedo del futuro o culpa del pasado.
Y cuanto más intentas resolver todo solo, más agotado te sientes. Jesús nunca prometió ausencia total de problemas, pero enseñó que existe alivio para quien decide caminar cerca de Dios, porque muchas veces el mayor cansancio de una persona no viene de aquello que está viviendo, sino de intentar cargar sola algo que debería entregar a Dios. Y aquí existe algo profundo. Hay personas que perdieron la paz intentando controlar todo, quieren respuestas inmediatas, caminos claros y seguridad absoluta, pero el corazón humano no fue creado para sostener tanta carga sin quebrarse emocionalmente. Jesús enseñó que quien aprende a confiar en Dios encuentra descanso incluso en medio de días difíciles, no porque todo se vuelve perfecto, sino porque deja de depender únicamente de sus propias fuerzas, y muchas veces el momento donde alguien más siente agotamiento termina convirtiéndose en el instante donde finalmente entiende cuánto necesita acercarse nuevamente a Dios. La mayoría de las personas quiere escuchar palabras que traigan comodidad, motivación y tranquilidad. Pocos realmente desean confrontar aquello que necesita cambiar dentro de sí mismos. Pero Jesús nunca enseñó solamente aquello que las personas querían escuchar. Él hablaba la verdad incluso cuando esa verdad incomodaba profundamente. En Juan Jesús enseñó que la verdad libera, y esa enseñanza continúa siendo poderosa porque muchas personas viven presas precisamente por rechazar verdades que no querían aceptar. Hay personas atrapadas en relaciones destructivas porque ignoran señales claras. Otras viven emocionalmente agotadas porque continúan justificando hábitos que lentamente las están destruyendo. Algunas se alejan cada vez más de Dios porque prefieren mantener ciertas actitudes antes que permitir una transformación verdadera. El problema es que el corazón humano muchas veces se acostumbra a aquello que está mal. Lo incorrecto comienza a parecer normal, y cuanto más alguien ignora la verdad, más difícil se vuelve reconocer el camino correcto. Jesús confrontó orgullo, hipocresía, egoísmo y falta de amor porque sabía que nadie puede ser transformado mientras continúa escondiéndose detrás de apariencias. La verdad primero confronta, después restaura. Tal vez hoy existe algo que Dios ya intentó mostrarte varias veces. Una decisión equivocada, una actitud que necesita cambiar o un camino que lentamente está alejándote de la paz que tanto buscas. Y aunque dentro de ti exista resistencia, la verdad continúa apareciendo. Porque Dios no confronta para destruir, confronta para salvar antes que sea demasiado tarde. Muchas personas confunden amor con aprobación constante, pero Jesús mostró que el verdadero amor también corrige, porque permitir que alguien continúe caminando hacia la destrucción sin advertirlo jamás sería amor verdadero. Y aquí existe algo poderoso. Los mayores cambios espirituales muchas veces comienzan en momentos incómodos, instantes donde la persona deja de huir de la verdad y finalmente reconoce aquello que necesita ser transformado. Jesús nunca rechazó a quien se acercaba sinceramente dispuesto a cambiar, al contrario, siempre ofreció restauración para corazones humildes. Porque cuando alguien decide enfrentar la verdad en lugar de continuar escondiéndose de ella, comienza una transformación que puede cambiar completamente el rumbo de su vida. Muchas personas admiran las enseñanzas de Jesús, escuchan mensajes sobre fe y hasta creen en Dios, pero continúan viviendo exactamente de la misma manera. Y ahí existe una gran diferencia entre conocer palabras sobre Jesús y realmente permitir que Él transforme la vida. Jesús nunca llamó personas para una fe superficial. En Lucas se le enseñó que quien quisiera seguirlo debería negarse a sí mismo y tomar su cruz diariamente. Eso significa abandonar caminos, pensamientos y actitudes que alejan el corazón de Dios. El problema es que muchas personas quieren las promesas de Jesús sin querer transformación, quieren paz sin abandonar aquello que destruye el corazón, quieren dirección sin dejar el orgullo, quieren respuestas, pero continúan ignorando las áreas que necesitan cambio. Seguir verdaderamente a Jesús exige decisión. Exige dejar de vivir solamente guiado por emociones, impulsos y deseos momentáneos, porque muchas veces el camino correcto no será el más fácil, pero siempre será el que traerá verdadera vida al corazón. Hay personas que continúan vacías porque intentan llenar el alma con cosas que nunca fueron capaces de ocupar el lugar de Dios, y cuanto
más buscan satisfacción lejos de Él, más cansadas se vuelven por dentro. Tal vez hoy Dios está hablándote precisamente sobre eso. Quizá existe una lucha silenciosa dentro de ti, una sensación constante de que necesitas cambiar algo. Acercarte más a Dios y abandonar caminos que ya no traen paz. Jesús enseñó que quien permanece en sus palabras conoce la verdad y encuentra libertad verdadera, libertad del miedo, del vacío, de la culpa y de todo aquello que lentamente destruye el corazón humano. Y aquí existe algo poderoso. Jesús nunca prometió perfección inmediata para quien desea seguirlo, pero prometió transformación, porque cuando alguien camina cerca de Dios, poco a poco comienza a pensar diferente, reaccionar diferente y vivir diferente. Muchas personas intentan cambiar solas y terminan frustradas, pero Jesús mostró que la verdadera transformación ocurre cuando el corazón permite que Dios trabaje desde adentro. Y quizá esta sea la enseñanza más importante de todas. No importa cuántos errores alguien haya cometido, cuánto tiempo estuvo distante o cuántas veces cayó, mientras exista disposición para volver a Dios, todavía existe esperanza de una vida completamente transformada, porque las enseñanzas de Jesús no fueron hechas solamente para ser admiradas, fueron dadas para cambiar destinos, restaurar corazones y conducir personas hacia la vida que Dios preparó para ellas desde el principio.